Bueno, Alba, ¿sabes qué? Hace un tiempo yo escuché esta frase y a mí me quedó como haciendo mucho ruido. Era una frase que la decían unos papás y la hacían como en tema de juego, quizás como, ¿sabes? Por echar broma, por tomarlo como, sí, como una forma de jugarse. Pero siento que en el fondo tiene mucho peso y la he escuchado, porque bueno, no ha sido una sola vez, la he escuchado varias veces, como en esos papás que generalmente tienen un solo hijo, ¿sabes? Papás que no tienen más hijos, entonces la frase era esta: no, bueno, es que yo tengo que cuidar mucho a mi hijo, tengo que estar pendiente de él, porque es que yo no tengo repuesto. Yo no tengo repuesto. Sí, ¿Esa es la frase? yo no tengo repuesto. Porque yo primera vez que escucho eso. Y fíjate que sí da risa la cuestión, pero más allá de eso, cuando yo me pongo en mi soledad, que digo yo, entonces me quedo ahí como que, cónchale, qué fuerte, como así, cuando lo llevamos como que a la realidad. Ok, tienes un solo hijo, tienes que cuidarlo, pero es que no tengo repuesto y por eso como que lo tengo que cuidar más. Y quedó allí. Sí, me quedo allí y El eco mental de hoy será: ¿para qué tengo hijos? exactamente. Ecos mentales. Lo que nadie habla, Las historias que se repiten, lo que resuena en tu mente, lo que nos hace ruido, lo que no nos atrevemos a hablar. voces que se escuchan, que resuenan Acompáñanos en esta tertulia psicológica. entre Tomás Montes. y Álvaro. Somos Alba López Y Tomás Montes. y esto es Ecos Mentales. El tema que queremos tratar hoy es: ¿para qué tengo hijos? Sí, fíjate que justamente entonces yo me preguntaba, ¿para qué realmente tener hijos? Entonces yo digo, bueno, yo no tengo hijos, no. Esa reflexión salió de esa frase Sí. que quedó ahí como haciéndote un eco. Sí, me hizo mucho ruido, eso precisamente se quedó como Y varias dígame tú veces. que no tienes hijos todavía. Exacto, entonces, claro, y yo creo que incluso pudiésemos hablar de eso más adelante, porque creo que se conecta un poco, pero el tema aquí, y yo decía, bueno, vamos a hablar, quizás a tocarlo con alguien que ya tiene hijos, por lo menos en tu caso, que tú tienes 2 hijos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Para qué decidiste tú? Empezando por ahí, porque si realmente fuiste tú o fue una decisión en conjunto, ¿cómo fue el tema para tener hijos? Bueno, definitivamente fue una decisión en conjunto. O sea, yo lo hablé primero con mi esposo y ambos decidimos tener hijos. Si hoy, un tiempo después, bueno, 20 años después, pienso qué me movió a tener hijos, yo siento que es como esa sensación de que los hijos te dan como completud, si se puede decir. Como Te completud. te completan desde el rol como mujer, será, desde lo social, desde lo que se espera, algo así como que, bueno, te casas, tienes hijos, como que todo debe ir viniendo. Quizá no lo pienso para algo específico, para qué me serviría un hijo, si se ve así. O si lo pienso así, digo, bueno, de repente vino a completarme como mujer. Es lo que siento. Pero probablemente ese deseo de completarte quizás es cuando ya tienes el hijo. Hoy en día tú lo puedes ver antes, así. De hecho, Tomás, el deseo de ser padre o madre, viene desde mucho antes de incluso casarte. No, pues yo estoy de acuerdo con eso, porque ciertamente desde que uno está pequeño, yo creo que no hay nadie que cuando estaba pequeño no jugaba a mamá y papá, porque eso es algo muy... Por ejemplo. Exacto, por ejemplo, eso es algo que generalmente pasa en la mayoría de casos. Y desde pequeños se van construyendo estas fantasías en torno a tener hijos o no, a hacer familias o no. También tiene que ver cómo es la relación de las figuras significativas, de esas relaciones o de esos vínculos con tus padres. Todo eso influye en ese deseo y también en esas fantasías que vas construyendo a lo largo de toda tu vida para luego decidir tener hijos. Ok, entonces tú sí
piensas que incluso en tu caso era una fantasía que estaba, que ya tú de alguna manera estaba allí ese deseo y que ese deseo de alguna manera también te iba a completar? El deseo estaba, de repente hoy es que empiezo como a ponerle atención o poner conciencia en que quizás qué me movió en ese momento. ¿Crees que fue más algo social? No sé si social, sino más bien algo como interno. Por supuesto que lo social influye, pero como algo interno de completar como mi rol de mujer. De mujer. Sí. Ok. Y fíjate que eso en el caso de la mujer, ¿cómo podría ser en el caso del hombre? Y yo creo que de allí parten también, podemos mantenerlo. Hay todo un tema con el caso del hombre también. Partimos de las mismas fantasías, porque entonces se me ocurre, porque básicamente yo lo escuché, en mi caso yo lo puedo hablar y no hay ningún problema con esto, porque sé que mi papá no tiene ningún rollo con eso. Pero yo recuerdo que de chamo, mi papá como que tenía esa idea de que yo tenía que ser de alguna manera, digamos, el que ciertamente ese deseo. Mi papá se le murió su papá muy joven, entonces como que creo que eso... ¿Venías como a llenar un vacío? Sí, y al mismo tiempo como que, bueno, había muchas expectativas en... como a ver a ver cómo era su rol como padre, quizá desempeñar Exacto, cómo desempeñar mejor ese rol. Y más allá de eso también es como que, bueno, ahora mi papá quedó solo porque era lo mismo, pues era hijo único. Y entonces en el caso de él, pues entonces tengo que tener un hijo para que el apellido se mantenga, porque trascienda. Sí, trascienda. Entonces, que además también de manera inconsciente es trascender trascender y que bueno, y fíjate que tanto así es que yo me llamo igual que mi abuelo. Tomás Evelio Montes, imagínate, tal cual como mi abuelo. O sea que tú ya venías como con hasta una misión, digamos. Básicamente. Bueno, eso también he notado, que la fantasía de los padres también a veces lleva a que los niños que se van a tener vengan con una misión. Por ejemplo, llenar un vacío por una pérdida, un acompañante, porque por ejemplo escuchas frases como quiero tener una niña o se me va a pasar el tren y debo tener un hijo porque si no, ¿quién me va a acompañar? ¿Quién va a cargar conmigo? Claro. Ya ese niño trae una misión antes de nacer, y que a la larga influye en su psique. Y que fíjate que ese tipo de frases es la que generalmente uno escucha. Es como que ya el hijo tiene una función, es decir, ya antes de nacer ya yo tengo una responsabilidad contigo. Pero ¿hasta qué punto es esa responsabilidad? Entiendo perfectamente que creo que como hijos debemos de alguna manera agradecer, quizás retribuir también a nuestros padres, pero eso es Dios desde otra manera. Claro. Pero ¿por no, qué es que con el padre ese peso? Ya lo trae con la misión, la Exacto. función, el problema específico. Yo escuchaba una vez un caso de una pareja que habían discutido el hombre había discutido con sus suegros, estaban en disputa, pues. Y la esposa estaba embarazada y a ellos se le había ocurrido ponerle al bebé el nombre del suegro. Y además lo decía, es como una manera de ir suavizando el conflicto. Entonces imagínate, ese niño además tenía que resolver un conflicto que ni los adultos habían resuelto. Imagínate. Y creo que es tan importante que precisamente el tema de, bueno, ¿con qué propósito tengo un hijo? Entendemos que culturalmente y estadísticamente, Alba, solamente el 40%, un 40% de los embarazos no son planificados, imagínate. Entonces es una estadística bastante alta cuando la llevamos y echamos números de verdad. Sí, el problema que yo veo es que no tenemos cultura de planificación ni de proyección en nada en cuanto a lo emocional. No tenemos como un proyecto de vida, no tenemos un proyecto familiar, no tenemos un proyecto de pareja, mucho menos de para qué tener hijos o no.
Y bueno, es como revisar todo esto, porque a la larga lo que tú infundes en ese hijo va a repercutir en su forma de relacionarse también con otros, porque eso tiene que ver con la relación que ese niño va a tener con padre y madre, que esperan, según sus fantasías, esperan algo en ese hijo y que probablemente no va a ser lo que ellos esperan, que nunca va a ser. Y ahí viene el primer choque. Yo creo que lo primero que como padres, incluso hablo de padre porque bueno, si en el momento que me toque, si voy a tener hijos, ¿verdad? Es como ya desde aquí hacer conciencia de que no puedo poner todo un peso o una responsabilidad o una idealización acerca de ese hijo, porque realmente no sé qué es lo que va a pasar. A mí me llama la atención también, por ejemplo, bueno, hago toda una planificación en ese sentido de que mi hijo, cuando tenga mi hijo, va a hacer esto, va a hacer aquello, él se va a encargar de esto. Pero eso ya es que empezamos también a poner ideales. Y entonces, pero fíjate cómo eso también nos puede, ¿sabes? Puede influir marcar mucho, después claro, del nacimiento del hijo, porque, o bueno, incluso padres que, bueno, desean tanto un hijo y resulta que, ok, tiene su hijo, pero el hijo viene con una discapacidad. Por poner un ejemplo, que no lo hace menos, pero hay barreras que va a tener y que entonces quizás ya tu plan o tu idealización... El primer choque o impacto para ese padre, que esperaba quizá un hijo muy inteligente, que se desenvolviera de forma natural, pero cuando viene un hijo entonces con la discapacidad hay un primer choque y bueno, eso causa en la relación, en el vínculo, como digamos como un tambaleo allí. Entonces yo creo, desde lo que hemos estudiado también, que no se trata, ¿sabes?, de no idealizar o no crear, porque bueno, siempre va a haber un deseo o una fantasía, pero también ser conscientes de esos deseos y de esas fantasías y esas idealizaciones que hacemos, porque a la larga son las que nos van a hacer daño a nosotros. No, y que es importante que veamos que eso tiene que ver más con nosotros. Exacto, que con totalmente. Los niños. Es una fantasía suya, es un deseo suyo, son heridas no resueltas suyas y que usted está buscando que el niño las resuelva por usted o que el niño las cumpla o las perfeccione, cosas que usted no pudo lograr. Entonces, yo creo que la idea principal de esto que nos hemos planteado hoy es crear conciencia en, por ejemplo, en este caso, ¿para qué tengo hijos? ¿Qué me lleva a tener hijos? Y cómo yo, después de tantos años, Tomás, he entendido que un hijo es traer otra vida a este mundo y buscar las formas de que ese niño sea capaz de hacer como su propio maletín de herramientas para enfrentar la vida y que sean personas a futuro, autónomas, independientes y capaces dentro de un bienestar y salud mental, y que no vienen a cumplir mis deseos ni mis fantasías, sino que tú estás ayudando a forjar una vida sana para una sociedad sana. Sí, yo creo que también este tema va directamente quizás a esas personas que, como yo también en mi caso, que no he tenido hijos, o bueno, a lo mejor quizás para padres que ya tienen un primer hijo, pero están en ese, y quizás la experiencia ahora va a ser diferente, ¿me entiendes? Porque también me cuestiono, ¿sabes? El hecho de que, bueno, pero si lo planifico tanto, o si, entonces parece que no lo voy a tener, si lo pienso mucho. Que he visto por allí que esta nueva generación, los millennials, lo piensan, creo que incluso piensan en no tener hijos por todo lo que implica, que también me parece como una postura muy radical. Entiendo muchas cosas de las que dice. Sí, porque tiene que ver con temas económicos, tiene que ver incluso con los temas emocionales, creo que también se meten por ahí. Sí, también, incluso con la contaminación ambiental y todo esto, ¿no? La sobrepoblación. Sí, pero bueno, creo que lo que se busca es racionalidad, una toma de conciencia, tampoco, bueno, que nos quedemos despoblados en el mundo por no tener niños, pero que... y si en el caso de los que ya somos padres, darnos cuenta de que hemos traído hijos buscando calmar una necesidad propia o colocándole, endosándole a esos hijos cosas que son nuestras,
bueno, tomar conciencia y recapacitar. Claro, porque en ese sentido. no es un juicio, no es algo como para juzgar a nadie acá, sino más bien eso, si ahora, si quizás lo que estemos hablando quizás le funcione o le sirva a alguien, es quizás para también cuestionarse eso, porque bueno, aquí precisamente estamos para compartir estos debates, para poder hablar de esas cosas que a veces tenemos y que no conversamos con todo el mundo, o que no las desarrollamos, porque en el día en que estamos hoy vamos tan rápido que a veces ni siquiera nos detenemos a conversarlo. Entonces ahora quizás tomarlo, bueno, no como que bueno, lo he hecho mal todo este tiempo, porque no es la idea, claro, sino ahora revisar qué puedo hacer para mejorar esto. Okay. Bueno, entonces dejemos la reflexión. ¿Para qué tuvo hijos? ¿O para qué tener hijos? ¿O para qué quiero tener hijos? Exacto, y dejarlo allí como con más conciencia, trabajar en eso, los que ya somos padres, y les invitamos a acompañarnos, a seguir acompañándonos en estas tertulias psicológicas, e incluso enviarnos sus sugerencias de qué tema tratar, que sean un eco mental. Claro que sí, déjenos sus comentarios, háganos saber cualquier comentario incluso que ustedes tengan, esas voces, esos ruidos que decimos. Sugerencias y qué les pareció esta primera prueba de comentario. Yo creo que esto no es una prueba, ya esto está Ya quedó. listo, ya esto quedó y esto es lo que va a salir. Y bueno, espero que nos puedan volver a escuchar. Seguro, la próxima vez invítame un café.